Buenas noches, amigos de Cocaí Bear, el programa de distopía y ciencia ficción número 1. Mascotas, mascotas. Miren, el ojo, miren lo que tengo. El de Oye, si este Real. blanco no todavía Ah, verdad, está blanco, weón. Está blanco. ¿Viste? Se pegó los Por fin, calazos. es completamente cocainómano. Por El fin. verdadero oso cocaína, po, weón, ¿viste? Sí, está bien. Me Me comí un parece. oso, ¿viste? Ahí va, pasa con más energía el programa. Lo logramos. Está bien. Ya, Salud. entonces, esta noche tenemos una invitada, pues mire, ahora somos 4 ya. Rompimos el ciclo ¡Uh! del macho acérrimo ahí, ¿cuánto se llama? Del club de El club de Toby, Toby. El club de Toby. de la cerrazón intelectual. Nos abrimos para que vean que somos, ¿cuánto se llama? Que queremos, como decía Heidegger, extender nuestro horizonte de comprensión. Entonces, hoy día tenemos a. ¿Cómo la presento? ¿Cómo se llama? ¿O según su nombre de Cocaín Verde hoy día? Las dos cosas, no sé. No, pues. Hoy día tenemos a Priscilla Lenina Crown. ¡Eh! Al otro lado tenemos a Mustafa Rojas. ¡Eja! El Déjale, neumático, el neumático. neumático. A mi lado acá, John de Savage Cuturrufo. Sí, esa es. No sé, no podía ¿Qué ser soy otro. yo? ¿Qué soy yo? Bernard Marx. ¿No? Bernard Marx. Bernard Sí, Marx Olayo, sí. Marx. Oh, Bernard Marx Olayo. Sí. No iba a ser otro. No podía ser otro. Está bien, está bien. Ya, pero bueno, no, hoy día Bien. tenemos a Priscila, que es la hermana de Kutu, ¿ya? Ella ha visto el programa reiteradas veces con mucho interés y quiso participar, y ojalá siga participando para que sigamos siendo no Club de Toby. Entonces, la idea hoy día es vamos a hablar del mundo feliz de Aldous Huxley, por eso estamos hablando de un programa sobre distopía, pero a lo mejor tal vez vamos a hablar de las otras grandes novelas distópicas, que el 1984 de Orwell, el Fahrenheit 451 y alguna más que nos salga al camino, ¿ya? Por ahí. Mm. Entonces, a ver cómo empezamos. La Yo distopía creo que, como género. ¿ah? Explica Claro, qué es lo que es la distopía como género. o sea, lo que pasa es que generalmente nosotros vamos hacia el futuro, el sentido de nuestros esfuerzos diarios, es del progreso, es que vamos hacia un mundo mejor, ¿ya? O sea, estamos en el siglo XXI y esperamos, no sé, pues que en 20 años más haya menos contaminación, haya más áreas verdes, haya menos pobreza. Entonces, en cierta forma, nuestro trabajo se encamina hacia un futuro mejor para nuestros hijos o para las futuras generaciones. Y eso al final, llega hasta la utopía, hasta la idea de que vamos a llegar a un mundo perfecto algún día. Claro. Entonces, la distopía surge como género en la literatura cuando los autores se ponen medio escépticos. Oye, ¿estáis seguros que vamos hacia un mundo mejor? ¿Estáis seguros que estamos siguiendo los pasos adecuados? Entonces, los autores sugieren mundos alternativos en los que podríamos caer, ¿ya? Que ya no va a ser bonito, no va a haber un progreso. ¿Y cuánto se llama? Y como hay tantas variables de la adversidad, pueden imaginarlo de muchas formas. Entonces, en 1984 se imagina una distopía totalitaria, que el mundo cae como en una especie de comunismo total, así, con un líder ahí, Hay que decirlo Stalin. como más que comunismo para no ser tan estigmatizante con alguna corriente política. Son transpersonalistas. ¿Ya? Pero yo Son creo que estaba transpersonalistas. pensando como en el comunismo Orwell esa vez. Yo creo que Sí. el autor también estaba pensando en el comunismo. Sí, yo Orwell estaba Sí, pensando en eso, ¿sí, no? Ya, en el después, mundo qué sé feliz yo. es más capitalista, O sea, entonces como pero lo que pasa es que Orwell era marxista, pero bueno, ya, dale. O sea, yo lo interpreto así, yo él también, no sé, pues. Y bueno, y qué sé yo, en Fahrenheit es súper acucioso porque dice que en el futuro la gente no va a leer y después va a empezar a odiar los libros, ¿ya? Entonces eso igual Sí, está eso es todo un pasando. tema que podríamos desarrollar más adelante, el tema de Sí, los libros, ¿ah? Las distopías. Yo quería decir que en general las utopías tienen una historia más larga. De hecho, desde Platón, digamos, y la República, que se viene especulando respecto de cómo se pueden organizar, digamos, con un fundamento filosófico en la sociedad. Entonces, empezamos con Platón, Tomás con Moro. Tomás Moro, con la ciudad del sol de Campanella, en definitiva.
siempre estuvo dentro de la especulación política, ¿ya? O sea, y digamos, el mismo mito de la Atlántida, por ejemplo, en que Platón pone en funcionamiento sus mitos, digamos, su estructura, su pensamiento respecto político, de ahí empiezan, digamos, a ver ese tipo de ejercicios, pero se mezcló esto con la ciencia ficción, digamos, y dio estos libros que nosotros conocemos porque se proyectó no como una simple herramienta, digamos, de análisis político, sino que más bien como una fantasía en la cual uno puede situar en un futuro posibilidades que son preocupantes, digamos. Y Son de como ahí, digamos, exageraciones. son diferentes, claro, porque en el siglo nuestro, digamos, en que podemos tener más claridad respecto a la plasticidad del ser humano, a las posibilidades mecánicas y que nos dan, digamos, los instrumentos que hay de ingeniería social. Uno puede especular qué podría pasar en el futuro con, digamos, con todos esos elementos, con la técnica que en ese tiempo, obviamente, Platón desconocía, digamos, y qué es lo que podría salir de ahí, digamos. Entonces, es un poco alumbrar el futuro, digamos, y empezar a espantar un poco los fantasmas. Porque eso es lo que yo entiendo que hacen los autores Es bonita esa expresión. cuando escriben distopía, lo que hacen en el fondo es tratar de espantar los fantasmas de un futuro posible, Sí, pues lo quieren denunciarlo antes que llegue. es como una conjuración, quieren conjurarlo, quieren, ¡pua! Sí, Quieren que Claro, sea para que no sí, fuera. exista. Es Claro. una forma, yo es, hablo de esto para que se tenga cuidado, una munición, una de lo que podría advertencia. pasar. sí, Sí, de sí, hecho, como Por acá no transformar, vayan. Este Orwell es camino no era, nos transformar, lleva a nada bueno. es Orwell transformar los claramente no quería eso. fantasmas, es transformar los fantasmas en sábanas. Eso es lo que Y es. bueno, y en las ciencias ficciones, por lo general, más allá de si que esté hablando de utopía o distopía, en este caso distopía, eh, muchas veces el libro no está enfocado en la distopía, pero en un futuro en que hay ciertas características que no son muy favorables para los seres humanos, para la sociedad y la humanidad en general. Y claro, efectivamente siempre he pensado eso, cada vez que leo algo, ellos no quieren que sea eso. O sea, claramente ellos están haciendo una crítica para dónde va la cosa. Eh, y ellos la ven así y muchas veces, bueno, ellos están, efectivamente están viendo un fenómeno que está sucediendo contemporáneo a ellos y quieren evitar que se siga exagerando, que siga Ya. pasando y que se siga expandiendo. Sí, pues ¿Cachai? un Yo pensé paralelo. que, Sí, que suele todas ser. estas obras que se fueron escritas hace un montón de años, por El Mundo Feliz en el 32, y en ese tiempo ya se veía, o sea, estos gallos ya se imaginaban un futuro no muy, bueno, pero lo que dice Eduardo creo que es verdad, que la mayoría, no la mayoría, pero muchos libros de ciencia ficción, de los pocos que he leído, presentan una realidad de los humanos generalmente no muy optimista, porque es como ven que en realidad vamos por cómo estamos viviendo, ven que vamos como para negro en vez Sí, pues. de para ¿Te arriba. acordáis, te acordáis cuando te leíste la chica mecánica te leíste, ¿no? O te leíste, bueno, no te leíste la otra de Basigalupo, la de las bombas, la bomba 46, no me acuerdo qué se llama, no me acuerdo qué era. Y ahí él presenta como un futuro, como una distopía ecológica. No Sí. hay, no hay energía. Eso es bueno Basigalupo en ese sentido. ¿Cachai? Y en la chica mecánica, que es la que ganó Y el. también había degradación humana, también había salvajes, también era como, Sí, pues, tenía cosas de los otros libros. sí, Sí, son ejercicios en los cuales se lleva hasta las últimas consecuencias, cuestiones que se pueden ver en la actualidad. Por ejemplo, si nos pusiéramos extremadamente ecologistas, podríamos destruirnos a nosotros mismos en pro, digamos, de un ecosistema. Entonces, claro, es extremar las cosas. ¿Qué querías decir? Urgente, urgente. No, lo que pasa es que hoy día estamos con auspiciador y se me olvidó presentar el auspiciador. oh, ¿verdad? Está la weá. Ya, Entonces, dale. acá está el auspiciador hoy día. Pues, me van a quitar el libro por haberme demorado tanto. Entonces, hoy día fui a la tienda de Abducción acá en Santiago. Fui a hablar con Juan Carlos Cortés, su editor en jefe, ahí, su maestro de ceremonia. Entonces nos pasó este libro para sortear. Pero el libro está bueno, entonces igual podríamos hacer un programa de él y de ahí lo sorteamos. Pues, así como No, 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 quedémoslo para nosotros y lo sorteamos entre nosotros, nomás la chucha el no resto. seamos así, porque A la weá, weá. compartir. Pues. ¿Qué El diseño importan es los súper demás? bonito, ¿cachai?
Por eso Entonces, es un libro que no tengo, pues, weón. bueno, pero participa en el sorteo, pues, weón. Cómpraselo, tenés que decir, cómpraselo a Abducción. Gracias a Cómpralo. Abducción. Editorial Abducción está haciendo una gran obra de difusión de la Porque, ciencia ficción porque ellos chilena. están traduciendo. Este es un libro japonés. Se llama Genial. Yusa 1. Entonces, es como, a Aparte ver, también hacen otra, pero yo sabía que también editan en chilenos, pues. como los buenos chilenos, pues, editan. Los buenos, los buenos. A los buenos, a los mejores. Pero claro, tradujeron a Hasta Philip que K. Dick, y publicaron ahora esto. tradujeron a Daniel Johnston, y ahora este japonés, y ahora viene Ryu Murakami, que es un autor que igual he leído que me gusta. ¿Sabes? Entonces, bueno, vamos a estar sorteando este libro próximamente, lo vamos a leer y gracias a Abducción por, mira, hasta me dieron Muchas una gracias. bolsita. No, Cacha. maravilloso. Oye, y La tiene un polera, la ovni, tiene polera. un ovni, pues, weón. Sí, Tiene pues, un Maravilloso. ovni, weón. el Juan Cacha, Carlos pues, tiene weón. tatuado esa Abducción se weá en llama. el brazo. Abducción. Sí, no. Sí. Perdón por olvidarlo, pero me acordé. Mira el libro No, y dije, buena. ya, sigamos. No, pero yo creo que la idea para que nos ordenemos es que Priscila cuente un poco del mundo feliz y de ahí vemos si nos tiramos al otro libro o si ahondamos en el mundo feliz, porque yo lo leí Tú hace podías hacer, tiempo, pero el libro era podemos muy ir. bueno. No, no, es que el mundo feliz tiene. Yo lo que encuentro es que el libro que se parece más como distopía a nuestro presente, a Yo las partes también lo pienso distópicas de así. Yo nuestro estoy presente, completamente de acuerdo contigo. Y eso es raro. porque Estoy completamente de nosotros, acuerdo contigo. milagro, weón, ¿ya? Milagro. Entonces hay que la Priscila presente el libro un poco y de ahí nos vamos metiendo, pero yo creo que yo iría bien lejos en el mundo feliz porque había harto para hablar ahí, ¿ya? Sí. Ya entonces pásale nomás. Arturo Me Fotos. van ayudando porque ah, bueno, empieza el libro explicando un poco de cómo está organizada la sociedad. Empieza cuando están mostrando los laboratorios, viendo la parte, mostrando la parte como hemos llegado a través de la genética a crear castas de humanos y están los Lo alfa, los alfa, beta, los delta, gamma Beta. Delta y Epsilon. y epsilon. epsilon. Sí. Sí, al Son tiro. Entonces, 4 o 5. 5, 5. y es súper interesante esa parte, cómo los van desde, en el fondo, desde que son embriones, lo están predisponiendo al el lugar que van a tener en la sociedad cuando ya sean humanos ya completos. Entonces, desde ahí empieza la manipulación, en el fondo, en una sociedad donde han ocupado la ciencia para manipular todo y manipular incluso hasta los trabajos que van a tener. Hay una parte que me da mucha risa que se la leía acá, que a los que iban a trabajar, no sé, en cohete, cuando eran embriones, los ponían en centrífugas para que se marearan todo el rato. Entonces sí. ellos cuando estuvieran mareándose en el cohete, iban a ser felices igual, de hecho se iban a sentir, la idea era eso también en el fondo, por eso se llama un mundo feliz, que fueran felices haciendo lo que estaba destinados a hacer y no quisieran hacer otra cosa. Entonces, y de muchas formas los van manipulando, cuando, no sé si se acuerdan esa parte que les ponen flores a las guaguas y les tiran como que los electrocutan. Entonces, Sí, cada para que vez lo que, rechazaran. Sí. para que rechazaran las flores, rechazaran los libros, creo que era, no me acuerdo bien, parece que eran los libros. Cada vez que ellos iban a pescar un libro o iban a ver una flor, los electrocutaban o los hacían alguna Se les cosa da para un que ellos... refuerzo negativo, sí. Eso, Como los perros, digamos, de claro. Pavlov. Entonces, ¿Qué? y en el fondo, ¿para qué era? Y que ellos decían, no, es que resulta que si tú los crías así, no van a querer entretenerse en el campo, no van a buscar la lectura, no van a buscar instruirse, entonces lo único que van a querer es divertirse comprando, porque lo que a ellos les interesaba es que Sí, consumieran. el consumir. Sí, es muy buena esa cuestión también. Entonces Puta que seco ese weón. y de varias formas, bueno, después nombra esto que era hipnopedia, creo que le llama, sí, hipnopedia, Sí, la hipnopedia. que mientras dormían les iban dando Condicionando. mensajes, Sí. claro, condicionando, dando mensajes de que ellos eran superiores, de acuerdo a la casta o al grado que le llegaba este mensaje. Sí. Entonces, en parte mostrando un poco, enseñando esa parte del libro de cómo se va estructurando la sociedad.
Es muy bonito Y esa parte porque es verdad que el proceso productivo y te lo describe completamente al principio. Era un sí, proceso productivo, una línea, cadena en serie, y el Ford, por eso tiene el dios Ford también. Sí, ¿Cachai? y yo me acuerdo Era que una línea de montaje, sí, efectivamente. Y ahí también se pronuncia inmediatamente el autor por un determinismo biológico. Para él, digamos, si las personas pueden ser determinadas biológicamente, ¿ya? Y en el fondo son programados para asumir su rol en la sociedad y que los conflictúe menos. Es decir, asume también el autor de que la mayor parte de los conflictos sociales vienen derivados de que las personas son como cuadrados encajados en un círculo, porque esa es la imagen que yo recuerdo siempre cuando hablan de esa parte, digamos, del libro, porque esa es la idea, porque que cada círculo encaje, digamos, en el espacio en que corresponde, y así, digamos, se puede lograr la felicidad según, digamos, el planificador, que por cierto lo que quiere es la felicidad de las personas, no quiere su sufrimiento. Digamos. Es importante que en este caso, al revés de, por ejemplo, 1984, el jefe o el sistema está pensado no para hacer sufrir a la gente, digamos, aunque se tenga poder, sino que más bien para que las personas acepten su situación como natural, digamos. Pero yo quiero hacer una distinción. Todo el rato ellos no, o sea, hablan de la felicidad, pero no es felicidad lo que tienen. Tienen dos cosas que yo creo que se pueden confundir con felicidad, que es conformismo y placer. ¿Cachai? Y eso y ahí está la gran. Bueno, pues sigue hablando nomás, y Priscila, por favor, para no, ir pero avanzando. espérate, y el placer viene a través del soma. Claro. Pero no, claro, de pero la no, yo droga. lo que quería decir era que hay una parte en que dicen, ponte un delta, empieza a hablar de los alfa, porque ellos viajan como en cohetes y los delta andan todos en el metro, así apretados, pero él dice, ellos son alfa, viajan mejor, pero ellos tienen mucho más trabajo que uno, como que el determinismo había funcionado, porque cada uno pensaba que su clase social, aunque fuera inferior, era mejor que la del resto Era mejor que la otra. porque a lo mejor tenía menos privilegios, pero según ellos pensaban que los otros trabajaban mucho más, se esforzaban mucho más, que es como lo que dicen los gerentes, cuando la gente del banco trabaja, dice el gerente, no, el gerente es un genio, tiene que trabajar 12 horas y tiene todo controlado, y por eso es gerente, ¿cachai? Así como no, Claro. tiene como todo Sí, ese asume más paralelismo responsabilidades. medio siniestro. Claro, Sí. pero que en el fondo se confunde lo que es responsabilidad con la carga laboral, que es puta, que no tiene sentido. O sea, el fondo, claro, la responsabilidad es alta en la línea gerencial o directiva, pero bueno, lo único que tiene que hacer en el día es perder el tiempo todo el día y en un momento decir, la weá se va a hacer así. Esa es la pega de él. Y la pega se reduce a 2 segundos, que dice, vamos a seguir esta weá. ¿Cachai? Y el resto es pura cháchara, weón, de que le dicen que sí, que no, que el número, que esto, mentira, ese weón ya tenía una idea de antes, ¿sabía? Porque él tiene una línea gerencial. El weón tiene, ¿cachai? Pero ya, bueno, en fin. Ya, ya. Mira, es que en todo Yo- caso, ellos, los de la casta alta, tienen un problema que los demás no tienen, y los demás no los envían precisamente por eso, que es la duda, porque ellos son proclives a la reflexión. Y por eso todas las personas que se van saliendo, digamos, y que se dan cuenta de su situación, pertenecen a las castas altas, y ellos son los que después terminan en las islas. O sea, Que esos juegos eh, generalmente eran como los más inteligentes los que se empiezan a cuestionar más y terminan en la isla. claro, y Sí, por pero a ver, eso, sigue, antes de llegar ahí, por favor, sigue contando la historia, porque igual, Ah, bueno, si y lo otro comentamos, que, comentemos la línea de producción, después vamos por bloque de historia para ir avanzando así como ordenado. No sé, digo yo. No, bueno. bueno, después empiezan a hablar, bueno, se presentan los personajes ya más, empiezan a hablar de las costumbres que tienen, aparece la Lenina y aparece Bernard Sí, Marx. Ah, pareces tú, la neumática. la claro, neumática. aparece la neumática, que todavía no logro. Hay que ponerse de acuerdo ahí que vendría a ser una mujer neumática, pero ella era como bien admirada, estaba con este gallo que era súper inteligente, que también después termina en una isla. ¿Cómo se llama? Aquí los personajes, el Watson, ¿puede ser? Sí, que era amigo de Helmholtz Bernard, Watson. él, que también termina en una isla y bueno, y empiezan a hablar, bueno, de estas costumbres de que eran más, que en el fondo están hablando esto del consumismo, que las mujeres eran más, o sea, no había como todo lo contrario a lo salvaje, que no sé cómo explicarlo bien. Civilizado. Ahí no eran civilizadas, sino que hablar en el tema sexual, la parte Ah, no, ahí me acuerdo que había un lema que decían que nadie pertenece a nadie. nadie Entonces pertenece a nadie, había como sí. una promiscuidad generalizada
E inclusive la chica neumática tenía como que, porque invitaban a salir, y como que la idea era que al final accediera a todas las invitaciones. A Se todas, claro. podía resistir durante un tiempo, podía rechazar durante un tiempo, pero la idea, como nadie pertenecía a nadie, todos tenían como derecho a todo. ¿Cachai? No es la misma De hecho, a cantidad. Bernard como que lo miran raro y de hecho una de las cosas que se le criticaba a él era que él no era muy promiscuo, porque él no asistía mucho a estas fiestas, él siempre andaba como más solo, No la gozaba. era, claro, y de hecho no siempre tomaba el sol, entonces todo eso a él lo iban como criticando en el fondo porque no era lo normal. Claro. Claro, La, claro. la amiga de Lenin lo pelaba harto, pues la Fanny La Fanny. le decía que a él le habían echado un poquito, que había caído un poquito de alcohol en su probeta cuando lo estaban criando. Pero eso es un Entonces, rumor que está extendido, ¿ah? No, claro, no, era Sí, no es como que era lo como piense que todos nadie, no. decían eso. el pelambre de Bernard Marx era ese, así como que el loco viene mal de nacimiento, así está cagado. Está Es que se supone que él era era más bajo, claro, físicamente más bajo claro, que el y, alfa promedio. que el alfa promedio, y entonces y creo que también algún rasgo tenía que no era común de los alfa, y eso hacía que la gente lo viera raro, y él en el fondo también se sentía no pertenecido, y por eso también se alejaba un poco, porque todo el mundo, él sabía que en el fondo lo pelaban igual, o sea, Sí. hablaban de él como... Entonces, el bueno, un personaje muy inteligente, sí, cachaba mucho, pero tenía como muchos traumas. Y efectivamente, claro, él siempre habla con un amigo, ¿cómo se llama el amigo? Que era como su único confidente, ¿cómo se llama? El El Mustafa. Helmut Watson. Ah, el Helmholtz. Ah, Helmholtz. Bernard era amigo de Watson, sí. Sí. Bernard Marx y Helmut Watson. Claro, como que ese es como el perfecto, era súper inteligente, igual de inteligente que Bernard Marx, así eran alfa plus, y aparte de eso tenían como esa inteligencia superior, pero el otro era perfecto, entonces como que tenía otra forma de ver el mundo, completamente distinta a la de Bernard Marx. Dale, sigue nomás, perdón. Que me equivoqué recién, el que era pareja de la Lenina y que era el Henry Foster. Ahí recién dije que era Ah, Sí, el tenían Henry. sexo con frecuencia, eso. Sí, era como Se pareja. gustaban, digamos, a ella le Claro. gustaba y tenía ciertas pretensiones de propiedad sobre él, pero eso no era posible en un mundo como el suyo. Claro. Claro, la felicidad, teniendo presente que el problema de la reproducción ya estaba resuelto por el sistema, la felicidad incluía entre sus posibilidades la de la promiscuidad absoluta. O sea, la idea era que se pudieran, digamos, que se pudiera incluir dentro del paquete de la felicidad en la promiscuidad, y eso obviamente tenía un rol, digamos, de diversión. O sea, era parte de la diversión. No estaba vinculado con el sexo, pero tampoco estaba vinculado con la formación de una familia. No, no existía la familia propiamente tal. Es interesante eso, que también es una cuestión que vemos en otras distopías, ¿ah? Que uno de los núcleos que primero atacan, digamos, los poderes que quieren someter a los individuos y atomizarlos, es dividir, digamos, la sociedad en individuos que piensan que están trabajando para... Ahí oye, no. Pero el tema es que no tienen, ante el Estado no tienen un refugio. Sí, ese es el fondo. Esa es la meta que tiene toda sociedad, todo poder, digamos, absoluto, es dejar a las personas solas, digamos. no sé qué dice Priscila, ¿estás de acuerdo? O sea, yo creo que en el fondo lo ocupan de alguna forma para controlar a la sociedad, esto de aislarlos, de no tener apego por otras cosas y solamente piensen en entretenerse, en consumir, como en Fahrenheit 451 tenía estas pantallas que están todo el día Sí, pues. bombardeando y en el Anda, fondo tener hijos, mira tu pieza, claro, sí, ¿cachai? Mira tu pieza. Ahora la sociedad en Fahrenheit es más pobre, ¿eh? Porque en realidad no son todos, digamos, por lo menos las personas que rodean al personaje, digamos, sí, yo creo al que Guy, son más pobres. Seguramente hay gente más rica, digamos, en la es sociedad, que eso es lo que pasa, yo creo que la sociedad pero que se describió proyecta como, pero las pantallas son tan grandes que ellos parecen que estuvieran participando, digamos, de esa realidad sí, era y no, como pues están yo lo aislados. entendía como casi una realidad virtual, porque era como que ella se sentaba al medio, pero ella sentía que estaba con todas las otras personas Claro, en el mismo habían otras lugar. familias virtuales a un costado Claro. y al otro, así lo entendía yo también. Y Pero en el ese es como fondo el estaban todos metaverso solos. de Zuckerberg, po, lo que quiere inventar ahora. Que quieren Ah, el estar meta. el metaverso, que están todos conectados ahí en la casa y puedes hablar con tus amigos a distancia y los puedes ver completos. Porque las pantallas de Fahrenheit eran paredes, era una pared.
Entonces Sí, sí. la Y no meta era salgáis tener nunca de tu 4 casa. paredes. Y Claro, de ahí era tener viene, 4 y de paredes ahí y viene vivir la 4 expresión la amigos. cuarta pared, ¿ah? De ahí viene la expresión la cuarta pared, porque eso era lo único que le faltaba, pero que necesitaba mucho dinero para poder comprarla, No, digamos, y ahí ya estaría completamente rodeada, digamos, por una pantalla, la sí, señora La señora de... de Guy Montag. de, Interesante. claro. Sí, no, yo lo que quería apuntar ahí es que son muchas las fuentes de placer en un mundo feliz, porque está, bueno, el placer de la sexualidad, de la promiscuidad, y cuánto se llama, está el tema Consumismo. del soma. Y el soma, lo que a Soma. mí me gustó mucho, es que eso viene de la antigüedad, así como que hay una tribu, ¿cómo se llama el tribu de los hindú que tomaba soma? Los, En realidad, la religión védica los Vedas. consumían un líquido, sí, sí, Y sí, era una planta en que se el extinguió, pero quedó el nombre. Upanishad, me parece. Claro, ¿Ah? entonces era una No planta se que sabe en toma. realidad de qué estaba compuesto. No, Ya. no se sabe. Es que es muy No, no, pero antiguo esa yo cuestión. que era una planta y que después ya se la jalaron toda, tanto que ya se extinguió. Entonces ahí como que sacaron los Vedas. Pero ¿cuánto se llama? Huxley toma esta idea desde el principio de la humanidad. Entonces, así como Claro. que de la idea de cómo, porque los Vedas eran como una sociedad perfecta, eran como los príncipes poetas que andaban con sus carros ahí, que armaban sus altares de fuego, o sea, no eran agricultores, no eran nada, sí, eran como santos místicos que andaban libres. Entonces toma ese elemento, después el soma, toma el otro elemento de la libertad sexual y después un poco el del conformismo que decía Kutu. Y ahí de esos tres, con esos tres armas el mundo feliz, po. Yo no sé si es, o sea, sí es conformismo, pero ellos están, en el fondo, los que Están son, determinados. excepto los alfa, Están claro, condicionados. eso, están condicionados y ellos, o sea, puede ser el conformismo de los alfa más o de los alfa, pero de ahí para abajo están tan ya manipulados de que esa era su forma de, o sea, en el fondo a los que regían en la sociedad les interesaba que ellos fueran felices para que pudieran producir, o sea, no les interesaba que fueran felices porque, oye, que bueno soy yo y yo quiero que tú seas feliz, sino que era, sean felices para que trabajen en esto toda tu vida y no queráis cambiar y sigáis produciendo para mí. Hay un detalle ahí Entonces, también súper interesante con respecto a eso de que trabajen y conforme con lo que hacen, porque están condicionados para ser conformes con lo que hacen. Tiene que ver también con las opciones que les dan a estas personas. Claro, los alfa, los beta, gamma, epsilon, gamma, delta y epsilon ya eran como, tenían menos cerebro, pero aún así en un momento, ponte tú, no son incapaces de sentir cosas. Bernard Marx ve un epsilon y ve como en la cara del epsilon, lo mira hasta con una especie como de rencor, lo mira, cuando está subiendo un ascensor, parece. ¿Cachai? Entonces los locos igual sentían, pero estaban condicionados y tenían que servirlo nomás, ¿cachai? Eh, entonces no son tan tontos, ¿no? Todos tienen conciencia de dónde están, pero están todos conformes con lo que hacen. El detalle era ese, que cada persona, excepto quizás los alfa, inclusive los alfa, diría yo, eran sobre especializados, súper especializados. Las personas no sabían hacer nada más que lo que hacían. Ni siquiera sabían el por qué lo hacían. Sabían cómo hacerlo nomás, pero no por qué hacían las cosas. tampoco les Cuando interesaba crecer más en no, conocimiento tampoco. claro, solamente si tú tenías que estar ahí en la parte de pintar algo de color rojo, eso era todo lo que tenías que hacer. Y si tú le preguntas a esa persona, bueno, y la pintura de color rojo, ¿por qué es rojo? No tengo idea. Y de qué material tiene, qué soluciones usa ese color rojo? No tengo idea. ¿Y usted sabe lo que es el petróleo, por ejemplo, para la pintura? No tengo idea, no sabían nada. Solamente sabían que tenían que pintar bien esa cuestión roja que tenían que pintar, por Sí, ejemplo. pero volviendo a algo que dijo Andrés, el papel del soma en todo esto, porque el soma, por lo que recuerdo, es uno de los pocos placeres que podían disfrutar todas las castas. De Claro. hecho, ¿te acuerdas cuando los trata de liberar, digamos, O sea, no junto es a que sus amigos? no uno de los pocos placeres, todas las castas pueden disfrutar la promiscuidad, todos disfrutan todo. Si no Sí, es, pero por ejemplo, los viajes me parece que no los podían disfrutar todos. Esos viajes a Nuevo México, a las reservas de indios y todo. eso Pero lo podían hacer solamente los alfa, nadie sí, más. por eso. Y eso no era placer. Era un lugar donde se podían citar y investigar, ¿no? Sí, 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 sí se les permitía cierto grado de investigación del mundo exterior, Pero pero en la reserva.
en la Bueno, reserva. a la niña, a la Lenina, la invitaban de repente porque era muy rica, etcétera, toda la cuestión, entonces se la llevaban de aquí para Neumática. allá, claro. Pero los locos que iban eran los alfas, yo tenía que ir con un alfa. Y esa es una interesante Sí, cuestión pues. que yo también había, bueno, pues me estoy desviando ya, por favor, sigue. De que ya tengo otra Sí. cosa. Es que es interesante que la descripción que dan del soma, porque el soma es como la evasión definitiva y la droga perfecta, porque no Sí, está. causa daños orgánicos, por lo que se entiende, y además lo saca del tiempo y del espacio. Es como que entran a otra La dimensión. mamá del salvaje, del John, ¿cómo se llama? Murió de una Sí, John. sobredosis de soma, po. Sí, es que ella necesitaba mucho consuelo después de haber pasado, la pasó tan mal que en el fondo quería perderse, o sea, quería básicamente perderse en el soma, digamos, y así lo hizo. Y bueno, Pero entiendo parece que el hijo al final lo entendió. Digamos que era lo que mejor porque ella quería borrar todo ese periodo. Imagínate que ella tenía el Oye, cuerpo destruido, tuvo que, ya no se podía recomponer su belleza claro, juvenil, ¿cachai? Ahora, otra cosa que me llama la atención es que la gente vivía poco, porque entiendo que el promedio de vida es como de 60 años. O sea, les daban una sí, vida más o menos corta, pero tenía la apariencia de placentera, 25 años, hasta pero los 60. vivían hasta los 60 años, de ahí ya se Claro. podía contar como, digamos, Pero la eran siempre decadencia. jóvenes hasta los 60, tenían 25 Sí. años físicamente hasta los 60 años. Y ahí, Y de ahí venía un bueno, pero declive también rápido. en el año que fue escrita, ¿cómo se llama esto de vida? No debe el haber promedio, sido el el promedio. promedio de vida, de años de vida para 1932, Sí, no debe haber sido muy alto, no pero debe me haber sido parece que muy ya era alto. más alto que los 60 años. O sea, uno podía Sí, haber no, claro. fantaseado con 100 años, Sí, pero como que era necesario que el material humano fuera procesado rápido, como que Rápido. tenían que sacarse a la Sí. gente rápido. sí, porque Sí, sacaban cosas del Es cuerpo. que ahí también tiene el concepto de vida útil del producto. ¿Cachai? sí, Tú de tenías una vida hecho, útil después que. Y acuérdate que una de las huevadas básicas de la sociedad del mundo feliz es si que está malo, cómprate una hueá nueva. No la repares, Claro. no la hagas ujú, durar más. ¿Cachai? ujú. Si la hueá todo es desechable. Toda la hueá se termina, Sí, no, y después puedes comprar otra Sí, hueá, porque puedes es comprar. como 1982, también para mí es como bien comunismo lo que hablan, y este es como bien, va 84. 1984. Bien comunismo, este para mí es como bien, es como el capitalismo en el fondo, es como el Claro. capitalismo en su extremo. En su ¿Cachai? transpersonal mismo. O sea, es como todos los sistemas de producción que no necesariamente, que no tiene que ver con, no sé si con sí, capitalismo, ¿verdad? Por consumo, al nivel máximo, sí, es verdad. Bueno, la verdad es que no hay libertad, para empezar. En ningún sistema distópico hay una libertad absoluta. Pero para empezar, estas personas ya vienen determinadas, o sea, los fabrican. Salen de la línea de montaje y ya cuando son grandes, o sea, ya salen, por lo que me acuerdo, salen niños, digamos. Salen como productivos ya. Sí, sí, claro. Y Pero, entonces, no, pero si entonces tuvieran ya que su elegir crecimiento es acelerado. una distopía, ¿en cuál preferirían? ¿En cuál de las tres preferirían vivir? De Es que estas, la de No, de, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que sí, hay un chiste de Plan Z que me hiciste ¿ya? acordar con esa weá, weón. Un chiste de Plan Z es un programa antiguo del año 90, ¿cachai? Y están Ahí dos se weones te cayó el sentados carnet, así. weón. Sí, me da lo mismo. Entonces están los dos buenos sentados ahí, y están los dos así como pensando, así para arriba, así que parece que era ¿cómo se ven los buenos así? Y dice, ¿qué preferiría? Y le dice uno al otro, ¿por qué preferiría una piscina llena de vómito, tirarte a una piscina llena de vómito o tomarte un balde lleno de caca? Claro, no, dice, weón, ninguna, pues culiao, no, weón, no prefiero ni una, yo no prefiero ni una, weón. No, son No, malas pero todas. o sea, un componente de la distopía es que es inevitable. ¿Cachai? O sea, no, tú nací en un mundo que está torcido de esa claro. manera. No es como algo que puedes elegir, pero pues, yo te digo, ¿cuál de las, si tuvieras que elegir así cuál nacer, ahí no, está difícil, pero yo lo que estoy pensando es de Yo creo que la, repente, la que no elegiría es 1984, y porque la claro, nadie encuentro elegiría, la eso, yo más creo, horrible ¿no? que encontré. Esa es horrible, pues, weón. Esa weá es horrible, pues, weón. Es horrible, es Uno está horrible. como entre el No mundo elegiría, feliz y pero Fahrenheit. Pero sí. estoy pensando en esa cuestión del metaverso y Fahrenheit, y claro, siento que vamos más para ese lado, porque el Soma no llega todavía acá. No, Oye, pero hay distintos tipos de Soma. Acuérdate que la sí. mamá de Soma actuales, digamos, la mamá del salvaje, que se me olvidó cómo se llama la John, mina, No, del John, sí. la mina se llama Linda, Linda, pues. linda, linda, linda. Ella, linda la como no mamá de John, tenía sí. Soma cuando vivía en la reserva, ella estaba casi alcohólica, o sea, se dedicaba a No, tomar, Ah, no estaba casi alcohólica. Estaba alcohólica. Era claro, alcohólica. Alcohol. La loca tomaba todo el puto y día. consumía peyote, peyote, o Sí. sí. sea,
en el fondo igual son cosas que existen ahora y cada vez uno lo ve más Sí, en la... de hecho, la misma Linda le dice, no, puta, la weá mala es que aquí no está, no hay soma, tengo solamente esta weá el copete, y la weá mala del copete es que me da la caña, weón. Sí, ¿Cachai? no, Sí, no, esa es la weá mala. no, pero es que está bien, pero lo que pasa es que la próxima semana ya tenemos un adelanto ahora, nos toca Buyun Churjan, pues el No Cosa. Y en No Cosa, sí, Ya. ya para adelantar, ahí sale que nosotros como sociedad somos más adictos a la información que a los estupefacientes. ¿Cachai? Y yo, pues, no sé, pues voy en el Ahí porque auto. yo encuentro que ahora la mayoría, por ejemplo, ahí ellos toman soma para estar feliz, pero si tú le preguntáis, por lo menos yo a la gente que voy conociendo, la mayoría de las personas toman antidepresivos, que en el fondo no es un que te atonta ni que te vuela, No, pero en el fondo se toman dosis baja y en la noche se toman algo para dormir porque no se pueden dormir. Entonces, yo creo que la sociedad cada día está más consumiendo somas, entre comillas, o sea, con otros nombres más suaves, Sí, no, no no, como no, no, esto. sí estoy de acuerdo, pero lo que te digo es que el consumo de información es absolutamente constante. O sea, tú vas en el auto y está la verde y el otro que está adelante está parado porque el tipo está pegado en el celular, en el teléfono así manejando. O de repente ves en la carretera gente que está manejando así a 120 y siguen en el celular, ¿cachai? pero, Entonces, claro, una cosa es que te tomé la pastilla en la mañana, o no todos toman, o sea, algunos fumarán marihuana, algunos se pegarán el jale como los cocaína, tomarán antidepresivos, ¿cachai? Pero aparte de eso, el consumo de información, estar 4 horas, 8 horas, 12 horas diarias en el celular, es real, ¿cachai? Pero Entonces eso, yo Eso por mira, ahí, también el te saca tratamiento de de la tu realidad, información, po. que son dos cosas distintas, a mi opinión, ¿eh? Me parece que el tratamiento de la información que nosotros recibimos es más parecido a 1984. Digamos, Mm. siempre están pasando cosas que nos superan y que cada día, digamos, hay un shock distinto. Entonces, nos pero manejan, igual se digamos, es genera fácil como una manipular a adicción la al gente. shock, pues, hay como esos memes, ¿qué Es pasa, país fácil culiao manipular a la ahora? gente inventando, digamos, catástrofes a cada rato. Y la es gente está fácil cuando adicta tenemos al todo el mundo, cortisol. digamos, pero La el gente tema está de la adicta al El droga, cortisol. cortisol. el tema de la droga es interesante porque básicamente nosotros no hemos, como seres humanos, no hemos drogado desde que íbamos a las cavernas, o sea, De hemos que tenemos vivido Ha- memoria, siempre, ha- sí. digamos, Ah. Habla por ti, como ¿eh? Habla por ti. La siempre hemos cerveza vivido la drogados y inventaron de los hecho sumerios. se presume que incluso parte de nuestro desarrollo intelectual se debe a eso, a que nos drogamos, digamos. Prácticamente eso explica, prácticamente está detrás de toda nuestra civilización. Pero ahora, digamos, lo que hay es un consumo deportivo desacralizado de la droga, aparte de terapéutico. Antes el consumo de droga tenía una finalidad religiosa, que era conectarte con un mundo Ah. trascendente, con el más allá, con Dios, ¿cachai? Tenía un sentido ritual, pero ahora es consumir como si se consumen papas fritas, como si se consumen Coca-Cola, ¿entiendes? Está Como el Soma desacralizado. en la Ese novela. es el drama del consumo de la droga, porque se consume en exceso y no se consume para alcanzar algún nivel mayor de conciencia, sino que más bien como evasión de la Divertimento. realidad. Y en esa obra está No es presentado como divertimento. eso, como una evasión de la realidad. O sea, porque hay cuestiones que ya no se pueden bancar, digamos, Sí. y tienen que recurrir a la droga para poder Sí, aguantar en un sí, mundo como ese. el Bernard Marx en la misma novela, de repente está con la Lenina y el Bernard Marx la huevea, le muestra hueá, y la pone nerviosa, la saca de su contexto, de su zona de confort, y la loca lo único que quiere es tirarse una soma, y en ese momento los somas se le habían quedado en el hotel. Sí, ¿Cachai? ¿Te Ah, acordás? Y la claro, loca cuando empieza a están tener en síndrome de la reserva. abstinencia. Claro, cuando está en la reserva. Y le van a, no, yo quiero mi soma, quiero mi soma. Y no podía, sí, no podía. ¿Cachai? Y el otro le dice, no, sí. corta el huevo con el soma, loca, disfruta. Y el bueno intenta hacerle disfrutar la grandiosidad del océano y un montón de cosas. La buena se perturba al ver un paisaje así sin nada. ¿Cachai? Un paisaje vasto e inmenso. La loca se derrumba, le da un Mantener el colapso. control. Mm, Eh, sí. ¿Cachai? Yo creo que vamos para allá, igual. O sea, O ya eh, estamos ahí no ya. estamos acostumbrados a Yo que creo que ya Estamos ahí. manejamos la realidad a través de la técnica y cuando estamos, digamos, desprotegidos, como que nos entra una angustia que no debería, digamos. o Me sea, parece que tú nos cuando hemos estás de envuelto demasiado en una vacaciones, esfera veis cultural. la gente sacando fotos de forma compulsiva. Mm. No están en el lugar. Oye, Así, sácale foto a la comida, pues, culiao. o sacándose la Volviendo a, selfie, ¿cachai? Así Volviendo a no. Bichul Han, efectivamente nosotros
tenemos la mayor parte del tiempo entre el mundo y nosotros una barrera que es el celular o son las pantallas. O sea, Mi escudo. agrandamos o achicamos el mundo con los dedos, ¿cachai? Habla mucho de eso el chino este. Yo sé Nos que es viene un coreano, pero me yunque. parece que es chino. Pero estaba leyendo y era interesante esa cuestión, me acordé con la cuestión de que le sacamos foto a todo, inclusive a la comida. Schopenhauer decía que era hasta de mal gusto sacarle fotos, no fotos, porque él hablaba de los holandeses que pintaban mucha naturaleza muerta, muchas comidas, muchos platos, y lo decía que weá, están haciendo, sacándole weá a las comidas, decía que weá esa, weón. ¿Por qué chucha no disfrutan las otras cosas? No, el bueno era bien crítico con respecto, era como sacarle una foto a una comida, lo que hacían los holandeses, en el siglo de la callampa, no me acuerdo qué siglo, tú sabes mejor en qué siglo hicieron eso, bueno, pero yo no lo sé. ¿Cachai? Y bueno, y ahora nosotros tenemos costumbres, como dice el Seba, y creo que estamos todos de acuerdo con esto, que le sacamos foto a todo, Sí. partiendo por nosotros mismos, o sea, igual eso es... No, pero yo la otra vez estuve en una cena y había los platos súper bonitos y alguien dijo, le sacaría una foto, pero sé que eso es de mal gusto. Dijo, es como una rotería. Excelente, qué bueno, Como de que hecho no y yo es. quería sacar la Ah, foto y no, tuve que Yo no guardar le el saco foto a celular. los platos. Ah. Sí, Ya. tú justo ahí sacando el celular, así lo Ya. guardas. Oh. Así Sí, que- Claro, sí, está bien, está bien. Está Oye, bien. pero Bien, mira, aprendiste algo. aprendí algo. Oye, pero mira, yo quisiera, porque bueno, sabemos que el mundo feliz es este mundo que se arma porque la gente trabaje, fija en su labor y todo, pero lo más bonito del mundo feliz quizás es el final, donde hay como todo un análisis filosófico de por qué son así. Que es cuando ¿cómo se llama con el que hablan? Con ah, cuando se con el junta con jefazo. el... Mm, cuando se junta Relátanos eso, con... por favor, Priscila. Sí, Ah, esa conversación es fundamental. Que yo no me leí el final, no me lo releí, hazme acordar. Porque yo me leí Sí, como yo hace. no ¿cómo me se acuerdo llama cómo el se llama, gallo? pero ¿Cómo era se como el llama el Musarov de gallo? armas muertas. Yo me acuerdo, el loco estaba hablando con ¿Era Mustafa? Mustafa, es Mustafa, que es el inspector general, el inspector Mustafa mundial. Mon. ¿Cachai? Sí. Y creo Él. que Ya. está hablando con Bernard Marx y habla con los dos, con Bernard y con el Está con salvaje, ¿o Max no? y con el salvaje, sí. Sí. Como están los tres, es un triunvirato. Y ahí le Pero, cuenta toda la papa. Es como el claro, Mustafa era como por qué hicimos el mundo feliz? era como Domingo el hombre que fue jueves. El güey El era, duende, sabía claro. todas, sabía todas, sabía todo. Sí, No, no, y muy es buena esa. como el Musarov de armas muertas, que cuando le Ya. explica todo al Chichikov, así, y hay Chichikov que hay como el momento de revelación. Pero ahí Sí. dale, Florencia Priscila. ¿Verdad? Dice Florencia. No, le voy a pedir que otro, porque también no lo tengo como Yo medio... puedo hablar un Ya, poquito. ahí, Sí, démosle el dale. Bueno, pase a es poner un Joel. ejemplo. Es poner un ejemplo de Sí, por lo tengo qué acá. tienen que dividir a las sociedades en alfas, en betas, en gamas y estratificarlos, digamos, y no hacer puros alfa, por decir algo, que no todos sean, digamos, alfa. Y es porque dicen que hicieron un experimento así, po, en Chipre, y que hicieron una sociedad de puras alfa para ver qué pasaba. ¿Te acuerdas, no? Y al final hicieron bandos y se mataron entre ellos. O sea, al final que eran como 20.000 alfas que había en Chipre y quedaron 4.000 vivos. Entonces se dieron cuenta que no podían coexistir los alfas, digamos, sin que hubiera castas que estuvieran debajo de ellos para que los fueran administrados por ellos, digamos, y les estuvieran sirviendo. Eh, el tipo de población óptima, en definitiva, digamos, para un mundo, es uno que estuviera determinado biológicamente en castas, porque cada uno, como dijimos, ya me he dicho muchas veces, en principio, y así se dice nueva, cada uno en su nicho está perfectamente contenido, es feliz, digamos, en su espacio y no aspira nada más desde que están determinados a despreciar y hasta odiar, digamos, las ocupaciones que usan los demás. O sea, por ejemplo, los alfas pueden apreciar el aroma de las flores, pero los demás los repugna, digamos. Y lo mismo le pasa a los demás, por ejemplo, el aroma del detergente para limpiar los pisos a determinado nivel puede ser muy agradable, pero a los alfas les puede repugnar. Y eso, digamos, hace que cada cual, digamos, la sociedad funcione perfectamente porque cada cual está muy feliz, digamos, de la forma, en el lugar que ocupa, digamos. Eso por lo menos es lo que yo me acuerdo, digamos, de por qué es necesario una sociedad Estratificada. fragmentada, estratificada. Pero, ahí va también, si lo pasamos ahora, el tema de las clases sociales, que en el fondo es como que unos son obreros, los otros son acá, y los otros son técnicos, los otros son profesionales, y así los van
no condicionando, pero Sí. igual es como no... Antiguamente era como, no te muy parecido a lo que hacían ahí en el mundo feliz, no te podéis no te podéis mezclar con no, ahora ya eso ya no pasa tanto. Pero si lo llevas ahora, el capitalismo también promueve ese tema, pues, de que hayan roles que tienen que cumplir cada uno para que funcione, en el fondo, sino cómo produces, ¿cachai? No, pero Sí, yo me acordé de un tema de Ricky Morty. En Ricky Morty hay una ciudadela que es una ciudad donde están todas las versiones de los Rick y los Morty, y ahí crean una sociedad perfecta, po. Entonces todos los trabajos ahí los tiene que hacer Rick, porque él es como el único adulto. Entonces, claro, Rick es mm, el gobernador, los vicecomandantes y todo, pero también es el policía, el barrendero, el que trabaja en la línea de producción. Y los Rick que trabajan, los Rick inferiores, también son genios, como son genios como cualquier Todos Rick. son genios. Entonces ahí siempre hay una rebelión, porque no soporta nunca, ¿cuánto se llama? Desde su categoría, que haya otros Rick superiores. ¿Cachai? Entonces, yo me acuerdo que por ahí va un poco la explicación del Mustafa, de que cuánto se llama, También hay, de también que hay, obviamente es bastante largo la conversación es bastante larga, pero hay sí, también una referencia a que él también tuvo dudas en su oportunidad respecto al sistema y que le dieron la posibilidad de ir a una isla y que él lo rechazó, digamos, porque se comprometió con su trabajo. No sé si sería bueno leer la parte, digamos, La del salida ética. párrafo. sí, Ahí era. lean algunas Sí, partes, yo no tengo el libro acá, pero porque sí, le pregunta por qué, digamos, se decidió quedar ahí, y de hecho, comandar, digamos, estar como interventor, dice, porque a fin de cuentas preferí esto, contestó el interventor. Me dieron a elegir, o me enviaban a una isla donde hubiera podido seguir con mi ciencia pura y me incorporaban al consejo del interventor, con la perspectiva de llegar un día a ocupar el cargo, me decidí por esto último y abandoné la ciencia. Tras un breve silencio agregó, de vez en cuando echo mucho de menos la ciencia. La felicidad es un patrón muy duro, especialmente la felicidad de los demás, un patrón mucho más severo si uno no ha sido condicionado para aceptarla, que la verdad. Suspiró y después prosiguió en tono más vivaz. Bueno, el deber es el deber. No cabe prestar oído a las propias preferencias. Me interesa la verdad. Amo la ciencia, pero la verdad es una amenaza. Y la ciencia un peligro público. Tan peligroso como benéfico ha sido. Nos ha proporcionado el equilibrio más estable de la historia. El equilibrio de China fue ridículamente inseguro en comparación con el nuestro. Ni siquiera el de los antiguos matriarcados fue tan firme como el nuestro. Gracias, repito, a la ciencia, pero no podemos permitir que la ciencia destruya su propia obra. Por este motivo limitamos tan escrupulosamente el alcance de sus investigaciones. Por ello estuve a punto de ser enviado a una isla. Solo le permitimos tratar de los problemas más inmediatos del momento. Todas las demás investigaciones son condenadas a morir. Es curioso, prosiguió tras una breve pausa, leer lo que la gente escribía en los tiempos de nuestro Ford acerca del progreso científico. Al parecer creían que se podía permitir que siguiera desarrollándose indefinidamente sin tener en cuenta nada más. El conocimiento era el bien supremo, la verdad el máximo valor. Todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que las ideas ya empezaban a cambiar entonces. El propio Ford hizo mucho por sustituir el énfasis puesto en la verdad y la belleza a la comodidad y la felicidad. Esto es central, porque Encontré estos resultados. Ay, me está hablando, no sé, la Alexa. Estación central, dijo. Me está escuchando. A ver. Bueno, aquí está el gran hermano. Po. Eh, ella te pilló. ¿Por qué? Porque los humanos estábamos construidos, pensaban, digamos, en nuestros tiempos, los tiempos románticos, los que vivimos, en buscar la verdad y la belleza, pero concluyen ellos que no, que lo que teníamos que buscar era otra cosa, era la comodidad, la felicidad. Y por eso yo hablaba de la felicidad en un principio, porque la felicidad, digamos, estaba en no hacerse preguntas. Pero Eso. ¿cuánto se llama? Es que todos esos ideales son dudosos. Por ejemplo, el tema de la belleza, hay un poema de Rilke que habla de eso, de como de lo peligrosa que es la belleza. La belleza siempre nos sojuzga, nos hunde, Por nos supuesto. castiga, en cualquier momento nos da una bofetada, así como que Por eso Rilke las como mujeres no que... son bellas, son neumáticas. La belleza es un peligro. Claro, La belleza es un en la peligro. novela. Exactamente. En la novela, pero Pero ojo que ahí no, Schopenhauer Estoy distinguía de hablando de la novela, lo que era, obviamente. sí, sí, Schopenhauer Obvio. distinguía la belleza que, por ejemplo, no necesariamente había belleza había belleza real siempre y cuando tú no desearas esa belleza, ¿cachai, no?
Porque cuando tú deseas algo, eso ya no es bello. Es interesante eso también. No, pero por ejemplo, vivimos en sociedades que no les interesa la verdad, ¿no? Y que no les interesa mucho la ciencia. Así la mayoría de las personas A muchas pre- personas. prefieren generar su propia verdad, su propia idea, sea aunque sea de conspiración o que sea paranoia, le gustan los mitos más que las verdades. Entonces, en ese tiempo, en ese sentido tiene razón Mustafa. O sea, no es que la ciencia no importe, pero las personas son más felices si no están al tanto de todas las verdades de la ciencia. Pero Le da a yo no Y no sé, elegir a las solamente la personas, ciencia. si le da a elegir a las personas entre igualdad y libertad, van a preferir igualdad. Pero, Si le da a elegir entre felicidad y libertad, también van a elegir felicidad. O sea, creo que estamos programados de alguna forma para optar por situaciones más cómodas, aunque ellas nos cuestan la libertad, porque y la ahí libertad está, es un pero, ejercicio de la ya, razón y es y ahí difícil está, mantenerla. y ahí está el problema del libro, y eso es lo que te dice todo el rato, huevón, como tú acabas de decir, dame a elegir, pues, huevón. Pero si los huevones no les dais a elegir, no son realmente felices. es que ¿Cachai? el tema es ese, que No están viviendo la felicidad, como tú decís, ya no, pero como le dicen al final. sí, pero espérate, ya, entre todas las Es el, elecciones siempre elegir la felicidad, pero la felicidad no existe. Eso sale en una línea de Julebeck. Creo que Es que yo pienso, ¿cuánto o se sea, no llama? sé, yo creo que si tú eres todo el día feliz y nunca tienes tiempo para pensar, ¿cómo sabes? O sea, no es que, no sé, ¿cómo sabes que eres, no es, o sea, suena como, ¿cómo sabes que eres feliz? O sea, si no has vivido la tristeza, no sé si se entiende. Es como, No, o sea, porque yo ellos no como conozco a vivían, nadie feliz, por ejemplo, no. ¿Quién es feliz? pero es que ellos trataban de mantenerlos todo el día como en éxtasis, te, como, te tiro una contra Sisek, te estoy ahí, a ver si me la respondí. ¿Es a mí o para Sisek la piscina? es para ti, pues, o sea, si vos sois Ah, loco fanático de Sisek, pero ah, igual para que le escuchen bien. Sisek, en el debate con Peterson, hablan de la felicidad un poquitito. ¿Cachai? Y ellos los dos están de acuerdo que la felicidad sí existe, pero son estados, como estados de gracia. sí, son No es momentos, permanente. pero No es permanente, pero existe. No digáis que no no, existe, pues porque obvio que existe. sí, pues, pero No Lo que existe como un pasa, estado permanente. lo que pasa, estimado, es que hay dos cuestiones ahí también que distinguir. La felicidad, como se ofrece en el libro, es una felicidad falsa, por eso no es satisfactoria, Ujú. porque se basa en la satisfacción de los instintos, nada más, pero no ¿Y de por qué no te la, dan, y por qué no te pero dan elección? no, déjame terminar, weón, pero por Ahí no favor, no te enojé, de weón, ahí no te aquello enojé. que nos corta la Red caracteriza Bull. como seres humanos, que son el uso de las facultades superiores, ¿cachai? El uso de las facultades superiores en busca de la verdad. Ahí hay felicidad, en la búsqueda de la verdad. Pero acostarse con las neumáticas, drogarse, son falsas felicidades porque eso es Falsos hedonismo, ¿no? dioses. ¿Sí? Sí, es una vida falsa. más Es que una felicidad vida, es como es, evadirme en el fondo. es una vida, y volviendo a Heidegger, es una vida Inauténtica. eh, inauténtica. ¿Por qué? ¿Por qué decía inauténtica? Porque aquí llamaba bien auténtica Heidegger a la vida que no está enfocada en la muerte. Nadie habla de la muerte en el libro porque la muerte no es un parámetro para medir el valor de la propia vida. La muerte es la caducidad de un producto. Eso es lo que es la muerte en el libro. Sí, Entonces es importante tener presente que también lo que se hace para fingir, digamos, que los seres humanos estamos siendo felices en ese sistema es crear seres humanos que no lo son. O sea, las personas que existen en ese sistema en el fondo están falsificadas como seres humanos desde un principio. No son seres humanos como nosotros, para empezar. O sea, son Somos un los producto, verdaderos nosotros. son un producto. A nosotros nos crearon de otra forma. Para empezar, no nos crearon en probeta. Provenimos de una familia, tenemos dudas, no sabemos si somos alfa, si somos beta, nos pasamos la vida en eso, pero ellos ya vienen habla por ti. determinados. O sea, bueno, Pero yo era un sí, poco como sí. Marco Aurelio, como el emperador que nos dice, dejen los placeres No, pero es que él tiene superficiales, razón, weón. Si él tiene y razón, busquen si la verdad. No, es que tiene lo que le está razón, pero diciendo es, yo lo que tiene, digo es que no todo el mundo es como Marco Aurelio ni como Joel. Entonces hay que hacer como la parte sociológica de por qué no, nosotros pero no que, somos. O sea, está pero claro está que no bien. somos Joel. Entonces, eso todos lo sabemos. Lo que yo dije recién es hueveo.
pero lo que él está diciendo, en todo lo que está estructurando, tiene toda la razón. O sea, nosotros tenemos otra formación y es verdad lo que dice, es falso lo que se le entrega en base a la gente del mundo feliz, de la novela. ¿Cachai? Y ciertamente yo creo que la crítica ahí, claro, como estamos diciendo nosotros en este rato, las personas están naciendo en este momento con una invasión, sobre todo como tú decías, yo también voy a rescatar eso que dijo el Seba, que tiene que ver con la información. También te voy a rescatar lo que dice la Priscila, que tiene que ver con todos los somas que tenemos desde chicos. No Son solamente muchos de... somas, eso es verdad. Sí, sí, no necesariamente... eh, Nosotros no nos criamos con tantos estímulos. exacto, y no Sí. con tantos acondicionamientos. Nos Es aburríamos importante mucho lo que más. dice Belchor Hanna de que el bombardeo permanente de información hace que se pierda uno perspectiva del pasado y del futuro, porque está en un permanente presente, o sea, el pasado va pasando tan rápido que en el fondo, y el futuro se viene tan encima que hace difícil, digamos, tener una vida reflexiva, ¿no? Es que, ¿te Eh, acordás eh, que en la novela parece que había como un jingle también que cantaban como que el pasado y el futuro valen callampa, solamente el presente es lo El importante? Oye, presente. sí, no, oye, no, sí, 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 ese eso. weón las cagó, ese weón de Huxley, ¿no? De verdad, yo no sé, weón. No, Y así, entre paréntesis, yo le decía a Cuto el otro día que los otros libros de Huxley son igual de buenos, lo es que no son tan conocidos. Pero no, yo tengo un para acá y también me gustaron mucho, si no... Lo que pasa es ojo que que, este fue el más famoso, con este le pegó el palo al gato, vendió 1 millón de ejemplares, pero Huxley es parejito. Así no... sí, Y la vida de Huxley el, es muy interesante también. Así. sí, Hay sí, una historia que a Huxley se le quema la casa, así, hay un sí, incendio. Y hay un poco de tiempo como para rescatar cosas. Y Huxley va, se mete a la casa y saca 3 trajes y un violín. Dice, eso claro, es todo claro, lo que necesito. o un No gato, creo necesito que saca como un gato, una y cerámica, deja que el una wea resto de la así, casa se sí, queme. sí, Pero saca más sí, cosas, no, sí, con esto estoy bien. 3 trajes y un Maravilloso. violín. sí. ¿Sí? Sí, sí, Pero una wea así. bueno, Y tenía cuestiones súper valiosas dentro. Pero el otro no está ni ahí con el resto, eran como dos cosas, eran como baratijas inclusive. ¿Cachai? No Sí. eran caras las cosas que él sacara, era una wea así como, ya, esta wea me. ¿Cachai? bueno, No, y Huxley, y después se quedan viendo cómo se quema la casa. Por si acaso se quedan así y Huxley como cuando inglés. muere, él había organizado su muerte. Entonces tenía guardado Sí, unas dosis de LSD, dosis súper sí, fuertes. Entonces dice, yo quiero sí, morir en ácido. Entonces le mandan las dosis, exacto. le mandan una. Entonces Huxley muere completamente alucinado. Pero él había La esposa pedido morir así. La la esposa se esposa los se da. la da. Sí, No, sí, Huxley fue parejito hasta el final, bueno, no falló nunca. no, ¿Cachai? no. Ah, Entonces podemos, así como a veces volvemos con Philip K. Dick, volvemos con Kurt Vonnegut, Podríamos volver con él, sí. aunque no sea ciencia ficción, podemos volver con Huxley porque es muy interesante. A mí me gusta mucho como autor y hay que o sea, Con conocerlo Napoleón. más. a mí me gustaría también que recordáramos mucho Hay personajes que no hemos hablado mucho, por ejemplo, el salvaje no hemos hablado. ¿Cuál es el El drama del salvaje, salvaje? eso te iba a decir, que ya se está pasando el rato y no me No, 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 hablado no, dale si nomás. hablen de él, po. Espérate. Dale, dale. del segundo protagonista de la... Mm, sí, es importantísimo, es Es vital. como en el fondo el antagonista es como el personaje que representa todo lo contrario a cómo está viviendo el mundo o la sociedad en el mundo feliz, porque él es- en el fondo vive en un mundo muy parecido al de nosotros, donde hay Claro. familia, donde se respeta, no la castidad, pero se respeta a la mujer, Hay una eh, estructura tradicional de familia, sí. Y hablan tradicional, español. claro, de familia. Sí, no, y claro, hay alcohol y otro tipo de drogas, pero no viven esta cosa de permanente droga, envejecen, Claro. se ponen feos, eh, ya- es Se como una enferman. sociedad, claro, entre comillas, como estamos viviéndolo Se nosotros ensucian. Sí. ahora. Pero Sí. tenían un detalle que también no lo Lloran, tiene. sufren. Lloran, sufren y todo, pero también no tienen libro. Acuérdate, no tienen libros tampoco. Ah, verdad, él No tenía un tienen solo libro. un solo Pero libro que. es maravilloso que es justo el libro que encuentra Shakespeare, weón. La Y obra es completa. después de que lo encuentran, hay muchos párrafos y mucha cuestión de Shakespeare Sí, después. sí, Muy, lo muy empiezan a lindo, citar. muy lindo. Es que eso es muy profundo, weón, porque cuando uno lee Harold Bloom y el Shakespeare en sentido del humano, Shakespeare construye el ser humano como lo conocemos ahora, ¿sí? Por lo menos para Harold Bloom. Y hay algo de eso, que cuando uno lo lee, efectivamente,
y lee autores anteriores a Shakespeare, la, la energía, el alma que hay en los personajes que están vivos, ¿cachai? O sea, yo nunca he visto otro autor que tú das vuelta a la hoja y el personaje está vivo en la hoja, ¿cachai? Claro, Y tú lo puedes volver a encontrar, a Hamlet está vivo, Falstaff está vivo, ¿cachai? Eh, y digamos que él Lady justo haya Macbeth. encontrado ese libro que habla de lo que es realmente un ser humano, que esos libros van a ser eternos, digamos. Una vez, no sé si lo leí a Chesterton, de que en el futuro, cuando pasemos de esta edad oscura y lleguemos a la Edad Media de nuevo, o sea, en 500 años más, y si se encuentra alguien con un libro de Shakespeare, es posible que Macbeth se lea a sí mismo, ¿cachai? Que un Macbeth del futuro, quiero decir, un caballero medieval, pueda leer cómo se tiene que comportar un caballero medieval a través de la obra de Shakespeare. Es maravilloso que claro, haya encontrado precisamente eso. lo que rescata eso ahí es verdad, porque recordáis la novela, el loco empieza a leer a Shakespeare y dice, las palabras tienen una fuerza que él no lo cachaba, dice, no entiendo ni la mitad de las weas que está diciendo acá el loco, pero tienen fuerza, y esa wea lo conmovía, las palabras mismas lo conmovían. Y ahí Que como tenés que estar muerto habla, para que no te habla de conmueva la, Shakespeare. habla Así de como, la, claro, de cómo él empieza a crear una sensibilidad y el salvaje, que es lo que nos interesa aquí dentro de la historia, porque esta parte de todo esto se desarrolla cuando Bernard Marx llega a esta reserva y le le pregunta al salvaje, oye, cuéntame tu historia, ¿de dónde venís? Y él cuenta toda la cuestión terrible que le pasa desde chico, que le pegan, el buen tenía que ver cómo los hueones se metían a la casa, a la pieza de la mamá, ¿cachai? Y fornicaban con la mamá, y qué sé yo, o tenía que ver cómo los locos cuando se la querían pescar a la mamá lo echaban y la mina y llegaban con el copete y la mina tomando y los buenos, entonces vio toda esa cuestión, ¿cachai? Hasta que y tenía que ver cómo el resto de la tribu lo rechazaban a él porque él era de tez clara y el resto no era de tez clara. No tenía un lugar dentro de la tribu, de hecho uno de los ritos iniciáticos de la adultez, no le permiten ingresar a ese rito iniciático de la adultez, él se enamora de una mina que era de la tribu y la mina la casan con un weón que era de la tribu también y no le permiten a su primer frustración amorosa. Loco, cuando iba al la rito pasa muy iniciático, mal porque siempre es excluido. No hay sí, un lugar en el mundo para él. y, Eso es Claro. lo él, que y, le ahí, pasa a él. y ahí por ahí descubre Shakespeare, ¿cachai? Y dice, ya hay otro mundo, hay otra cuestión. Y cuando llega Bernard Marx le dice, ya, pues, ¿por qué no te vais para allá? ¿Por qué no te vas conmigo? Y eso obedece a que Bernard Marx quería hacerle o no, Priscila, una jugarreta al director A Mustafa. no al otro, Ah, al otro, al otro, el que era la pareja de Linda cuando se le perdió Ah, Linda. sí, pues. ¿Cachai, no? Porque ahí está una parte del plot, de la trama muy interesante, que la mina, la linda y la que está en la reserva era del mundo feliz y se había perdido en un viaje hace 25 años que había tenido con el jefe de Bernard Marx. Con ¿Cachai? el Y director. con el director, era que el jefe de Bernard Marx y el director, un poquito antes del viaje, lo había amenazado con echarlo a la isla y después le había confirmado que lo iba a echar a la isla. Y Bernard Marx se la concha en todos los meados y dice, no, no quiero enmenar a la isla. Entonces hace todo y él tenía una sospecha de que podía encontrar en esa reserva a la esposa y efectivamente le sale como un doble win, un win-win, porque el loco encuentra a la esposa y al hijo del director que se había criado ahí. Pues. ¿Cachai? Entonces con esta weá yo llego y lo voy a chantajear. Esa era la volada de Bernard Marx. Y la cosa es que efectivamente empieza a hablar con él. eh, eh, John, bueno, para contarle de dónde venía John, de ahí viene John, John es hijo Bueno, del cuando director, llega el Bernard, el gallo lo echa, po. Y ahí, ¿ya? y mientras lo está echando, le dice así que te vaya a ir, la cuestión, él es un traidor y lo está como ninguneando delante de Que todos. pase la señora. Ujú. Hace eso, Hace eso, que pase hace la eso. esposa, hace Que pase la Sí. señora y después pasa el hijo, y lo avergüenza y todos se Que empiezan a pase el reír del hijo. Sí. director y lo hace, como que lo deshonra, porque todos se ríen de él en el fondo, todos se ríen del director, y ahí Bernard queda como el héroe. la Sí, hizo. pues. Es que era una vergüenza absoluta tener hijos, ¿cachai? De la forma Claro. tradicional y todo. Era, tener hijos como era como una una aberración. degeneración, así una aberración, era pervertido, así una cuestión así horrible. Mm. De hecho, los locos como que se ríen, les da vergüenza hablar de madre, padre, no saben ni siquiera lo que significa. Eh, Interesante esa cuestión. Bueno, y me interesa harto terminar con John, porque John termina la novela, de hecho, con John. Y con el salvaje. Sí. Y
claro, John es un drama porque es un dilema. Cuando lo echan en el rito iniciático, le tiran piedra, está todo sangrando, llega como a un acantilado y el güey está a punto de matarse en ese rato. Y de repente, como que descubre el consuelo con Schopenhauer, no, con Shakespeare, Shakespeare. perdón. Sí. Y eso le cuenta, le dice, ya vente conmigo para acá, está el plan allá, y ahí cuenta esa parte cuando llega, porque yo no me acuerdo muy bien cuando él llega al mundo feliz, y él empieza a cantar, este es el nuevo mundo, me voy al nuevo mundo, y el nuevo mundo, y ahí viene el título La de la novela. novela que creo que es de Shakespeare, ¿cachai? Mm, Entonces, feliz. eh, no sé, pues, ¿qué pasa ahí? Pues llega y empieza a darse cuenta de la sociedad, bueno, él llega porque está medio enamorado, le gustó la Lenina, ¿cachai? Como a Y todos. pregunta, y como a todo el mundo, y le pregunta, oye, ¿esta loca está casada? No, que va a estar casada. Le decía, ¿qué Ah, es? casada, ¿Cachai? Que va a casada. estar casada. Bacán, porque él se empieza a generar una cuestión así, con esta me caso, yo me voy a quedar con ella, bla, bla, bla. ¿Cachai? Y ahí llega, y ahí va para allá. Y Claro, pues si él si él se hizo la idea de que las relaciones entre mujer y hombre eran como las de Shakespeare, obviamente nunca iba a claro, entender, digamos, nunca iba a encajar. claro. Sí, sí. Y no Sí, solamente en eso no encaja, pero sí. Principalmente por eso es que no encaja, claro. o sea, con ella, Pero digamos. la Lenina igual Sí, se efectivamente. anduvo Hay, enamorando de él. hay un cambio en la Lenina. Lo dudó por lo menos un rato. Sí, de hecho, y demuestra una cosa que no demostraba con nadie, que es compasión. Ella va donde el loco también y le dice, pero vente conmigo, vente para acá, bueno, si igual podemos llegar a un acuerdo, hacer algo. ¿Cachai? Le dicen, y ahí cuando está en la última ya el salvaje, ya cuando está más desesperanzado y desengañado de realmente no solamente el mundo feliz, sino del mundo general. Eh, claro, es verdad que hay un cambio importante si la Lenina madura hasta cierto punto en muchas cosas, aprende a sentir muchas cosas en la Sí, un medida de lo que ella personaje que va puede. evolucionando, sí. No, Sí, y ¿cómo se llama? El salvaje se encuentra el John, que igual lo mostraban como como que lo exhibían. En el fondo, ¿se acuerdan que el gallo el Bernard hace verdad, una fiesta para sí, mostrarlo cómo era él? Entonces era como un bicho raro, como, bueno, el salvaje, pues era como... sí, po, Y eso también a Señor él Salvaje se llama. sí, claro, po, John tampoco Salvaje. porque, y cuando muere la mamá, todos lo miraban raro, así como, ¿por qué siente? Porque está triste el weón. Claro, Porque ¿por qué supe. está Y triste? ¿Por qué lo que llora? pasa es, claro, ahí está el tema de la muerte, pues la acostumbraban, le quitaban todo el significado a la muerte, era básicamente apagar, digamos, un aparato, no Claro, tenía claro, ninguna Claro. importancia. Lo Y él claro, cada vez deshumanizan. se empieza a sentir completamente. cada vez más solo. Sí, Claro, sí, más, sí, los grandes dale. momentos de la vida son el nacimiento y la muerte, y esos dos momentos se los quitaban a estas personas, digamos, y vivían en una perpetua juventud, o sea, ignorando de dónde venían, digamos, o que tuviera algún tipo de significado trascendente y también el final, ¿cachai? ¿De dónde Entonces, iban? los Sí, po. deshumanizaba. Mm. A Y mí sí, pues, me recuerda mucho Joan, el mito del buen salvaje, po, de los Rousseau, porque también es que este libro tiene muchas lecturas, tiene una lectura filosófica, po, en el sentido de que también Huxley se inclina porque los hombres salvajes son buenos, o sea, porque digamos en la época de la Ilustración se pensaba si un hombre que se cree fuera de la civilización va a ser bueno o va a ser malo. Él se inclina porque van a ser buenos y que en realidad lo que hace mal a las personas es la civilización es la que los pervierte y me parece que ese es el mensaje que hace Huxley, que la civilización es la que lo destruyó. buena casa. Claro, la civilización no es solamente con cualquier clase de civilización, porque recuerda que finalmente al salvaje no solamente la civilización del mundo feliz lo destruye, sino que la civilización de la que él venía también lo destruye. En el fondo, era una persona que era un outsider en todos lados, Siempre fue una saga, sí. en cualquier lado, y no tenía opción. Es increíble esa cuestión, pero el loco luchó harto contra todo. Tenía consuelo de Shakespeare, pero después ya dijo, ni Shakespeare, yo soy el único huevón que tiene Shakespeare. Ahora yo no sé si hubiera tenido una opción con alguna isla, que lo mandaran a alguna isla, ¿cachai? Donde él pudiera escribir, pero parece que lo rechaza también eso, ¿no? No sé, no me acuerdo. No, al final se queda en la isla, pero la isla de Inglaterra. Él se No, queda o sea, se queda en un se faro. va a un faro. Mm. Se va a un faro a vivirse después de que tiene este encuentro, después que muere la mamá,
después de que la mujer se le ofrece, la linda se le va y se le ofrece así ya, acuéstate conmigo, así se le quita la ropa y el gallo le choca La toda esta rechaza. situación, la rechaza, llega a dar asco, después la empieza a insultar, y toda esta situación hicieron que él finalmente se fuera, quisiera estar solo, se fuera a vivir al faro, se fuera a vivir a un faro donde vivió un tiempo tranquilo, y después unos como periodistas eran, ¿cierto? Se empiezan como a ¿verdad? interesar en la vida de él, de nuevo, qué está haciendo este salvaje. Claro. Y lo van y lo buscan, y lo querían hacer una entrevista, y qué sé yo, y este gallo los echa, porque el gallo además se vuelve después como agresivo también. Ya su reacción no era tan tranquila, ya era una reacción más agresiva hacia la sociedad esta que se presenta. Entonces, le llevan a la Linda. No, No, perdón, a la Lenina, a la a la Lenina. Lenina. A Lenina le llevan a Lenina, y había mucha gente, por lo que yo me imaginaba así, ahora estaba este gallo y rodeado de gente que iba a mirarlo de nuevo como un objeto, como una cosa rara, como un animal. Y Sí, pues llevan pasó a ser una atracción turística, llegar el helicóptero claro, ahí a mirarlo, a sacarse fotos con él y todo. a fotos con él, y llevan a esta mina, a la Lenina, y cuando él la ve, tiene una reacción de nuevo muy agresiva y la empieza a insultar y a hacer como, a portarse casi como realmente un salvaje, pues, y la gente lo Claro. empieza a imitar. La gente que está alrededor de él empieza a imitar lo que él está haciendo, y al final como que terminan haciendo una orgía alrededor de la casa de él. Entonces queda así como, y el gallo eso ya le reproduce tal repulsión ya que ya como que no Estos buenos están aguantaba, en el locos. fondo Es que están locos en el ah, fondo. Sí. claro, Eso es porque insano. lo que yo sentía como que él trató de irse y vivir tranquilo en un lugar apartado, pero no había lugar en el mundo donde él pudiera estar tranquilo, Claro. porque lo seguían a todos, más encima, a donde él se fuera Lo iban a seguir al weón, pobrecito. Sí. lo iban a seguir, porque en el fondo en los dos lugares era como un bicho raro, po. Mm, Era Así es. como... Y ya. ahí toma la decisión, claro, de suicidarse. Saltar al Es otro muy Sí, lindo. lado. pues, Es muy lindo ese sí, final, weón. Muy lindo, weón. Es trágico, no es sí. lindo. Uno queda pensando en qué habría pasado. O sea, el papá, por ejemplo, no hizo nada, digamos, no No, tomó alguna actitud, ningún vínculo, simplemente desapareció. La mamá estaba tan destruida que lo único que quería era suicidarse con el soma y lo dejaron solo. O sea, es que No tenía nadie. no tenía ninguna posibilidad de que el papá tuviera alguna responsabilidad porque ellos no conocían la responsabilidad no, y parental. porque para él ¿Cachai? el hijo era una vergüenza, en el fondo, era lo peor que le Sí. podría haber pasado. Que ahí decía vivíparo, no Claro, provietíparo. O sea, en el fondo ahí también la determinación, digamos, el condicionamiento venció el instinto. O sea, no hay instinto. ¿Cachai? No, no. Es que si estáis con soma todo el día, el loco, si tenía algún atisbo de instinto, no, esa weá está mala, te está condicionado para que esa weá rechazarla. Me tiro Sí. 3 somas y se me olvida. ¿Cachai? sí, Y es así. Y era así, no, el condicionamiento puede que como bien decíamos ahí, la Lenina como que empieza a desarrollar ciertos instintos más humanos, más humanizados, pero hasta por ahí nomás, ¿cachai? Pero siempre la respuesta a todo eso, a cualquier aparición de cualquier instinto era, o cualquier humanización real, desde la emoción, la emotividad, era suprimida por la droga o por la invasión de todo lo que tenías que hacer y por tu propio condicionamiento. ¿Cachai? Entonces al final, claro, no hay mucha salida, excepto la que me gusta mucho cuando el loco le dice, ya, si tú querías, el Mustafa le dice a uno de los protagonistas, no me acuerdo cuál, parece que a Bernard Marx puede A ser, Werner. le dice, ya, si tú querías, weón, hacer tus volais, ser amargado, weón, mira, aquí en el mundo, este mundo ustedes están bien armados, que tenemos un lugar para todos los weones. Para todos. Si vos sos un weón amargado, hay una isla para los amargados, weón. Ándate para allá y desarrollate, escribe tus huevadas amargadas conversa con los demás amargados, ¿cachai? Y sea amargado todo lo que queráis. Tenemos una isla para ti. Y, el weón, y así el mundo feliz es tan completamente lo abarca todo tan bien pensado que hay un lugar para todos los huevones que, de hecho, contemplan la reserva, por algo tenían la reserva de salvaje, para tener también esa opción de ser salvaje.
¿Cachai? Si los buenos podrían haber matado y suprimido a los salvajes, pero la tenían ahí porque el mundo feliz estaba pensado para que contemplarlo todo. Es horrible esa distopía, o sea, y es la mejor. Por eso te digo, es como la perfecta. Contempla todo. Si vos querís ser libre, loco, anda, allá hay una isla para allá. Pero sé libre en esa isla, weón. ¿Cachai? Si querís, ¿entendí? O sea, Si no, querís ser, no mezclemos. claro, si querís ser O salvaje, sea, que no también afecta hay. el sistema. Exacto. Si hubiera estado en 1984, simplemente le habrían lobotomizado. Pero, ¿cierto? Pero como ahí 153, pero a ellos simplemente los apartaron, digamos, Porque, del porque, mapa. lo que, porque lo que quiere, y es interesante lo que para mí, como esto es bien personal aquí, con respecto a Huxley, lo que él plantea es el control perfecto. ¿Cachai? No tienes que matarlo a lo loco, tienes que darle su espacio nomás, porque tú siempre te van a seguir saliendo. Entonces, ir matando a gente, ir matándola, eso tarde o temprano se empieza a transpirar, se empieza a ver en la sociedad y las personas empiezan a estar incómodas, se genera movimiento de Sí. incomodidad y opresión. En cambio, si tú Ojo, les das su sí. espacio, nadie reclama, nadie Lo reclama. que pasa, lo que pasa es que el sistema está pensado para ejercer una especie de violencia suave, violencia simbólica, pero no violencia física, porque de hecho, por ejemplo, el salvaje cuando los ataca a los turistas al final, ellos no reaccionan violentamente porque no saben cómo reaccionar a eso. Eh, Así que simplemente esas personas simplemente las apartan, digamos. Es interesante No, la sí. forma de control que tienen, digamos, sin tener que emplear la Pero violencia. esa forma de control igual se ve replicada ahora, porque ahora la idea es como que cada uno esté en su casa, así con el Sí, teletrabajo, que no salga mucho, si sale, que salga un ratito, que después vuelva. Eso igual, yo lo veo Sí, claro. ya medio implementado, po. O sea, y el lugar, tu isla, es tu casa, o tu pieza, o tu cuarto, así no. o Siempre más allá, hay un la frontera de estilo. los países, weón, cuando se cierra la frontera de los países, weón, Claro, pero hay con una en la restricción, pandemia. pero una Sí, po, restricción como del micromundo, así, del microcosmos. claro, No, no, no o Yo sea, diría que ahora tenemos una vida media virtual, digamos, como decía el Bill Shulhan, que vivimos buena parte en los medios, digamos, en las plataformas, y que de ahí se ejerce una especie de control cruzado. O sea, hay ciertas cosas que se pueden decir y otras que no, y si uno dice algo que no corresponde, hay una especie de control democratizado, digamos, que te empiezan a funar, cualquier cosa que desagrade, digamos, al discurso o Facebook te predominante. censura ¿Cachai? directamente si dice Entonces, algo. Pues, entonces sí, efectivamente existe un control. No es necesario que haya una autoridad superior que esté fiscalizando, porque nos fiscalizamos entre nosotros, nos o sea, reportamos y nos bloqueamos entre nosotros. por ejemplo, hoy día estaba Y, viendo el chat de la cuadra acá, del barrio, y es un WhatsApp, po, y hay cámaras en la calle, y los vecinos van contando, por ejemplo, si alguien para sin una moto, ponte a revisar el celular, le sacan la foto y te muestran, alguien se paró a revisar el celular. O después hay alguien fuera de una casa, es como un control mejor que si estuviera pagando guardia. Y son los mismos vecinos que están controlando y te van informando en tiempo real cuál es la actividad dentro de esta calle. ¿Cachai? sí, Serán, pues, no sé, sí, po, sí 30 funciona, sí casas funciona. y está todo absolutamente controlado. Así, Así funcionaba en 1984, así funcionaba la Stasi, así funcionaban los controles en Europa Oriental, en el régimen comunista. Todos eran espías de todos, ¿cachai? fueron espías. Tomaban simplemente, si el tipo te caía mal, tú lo espiabas, digamos, lo acusabas con el gobierno. O sea, tú no podías confiar en nadie, si esa es la idea. eh, que cada cual sea un potencial peligro, ¿cachai? ¿Qué es lo que Y tú ahora lo decís podemos igual hacer, ahora no es que te necesario matar a censura? nadie, tú Alguien te puede simplemente lo puedes censurar, censurar, sí. Mm, lo puedes Claro. eliminar del mundo virtual y ya suficiente castigo. mm. Porque de hecho, con el meta yo creo que vamos para eso. Uno antes se metía en las redes porque quería hablar con los amigos y todo, pero ahora no va a poder salir de aquí porque si no, no va a tener contactos para trabajar, los clientes te van a estar esperando ahí, ¿me entendí? Y O sea, vamos no para eso. existís si no ¿Cómo estáis se llama metido esa en regla? las LinkedIn. redes. Ahí está. ¿Cachai? Entonces, vamos a ese tipo de control y creo que va a ser que necesariamente. Sí, El pero, futuro es como China, digamos, que vamos a tener oye, cámaras en todas partes y el gobierno va a saber todo de nosotros. De hecho, que yo creo que ya lo sabe todo, pero nomás que como no somos grandes objetivos de nadie, digamos, no.
Pero si digamos, van a le bajar causamos el mucho daño. video. da lo mismo que sepa todo de ti o no, si da lo mismo, siempre da lo mismo si saben todo de ti o no, siempre Sí, ha dado lo mismo, porque no es necesario que supieran nada, lo importante es que crean algo de ti nomás, no importa si saben o no saben algo de ti, ¿te acordáis la casa de brujas? Vos no tenías idea, pero tú creías algo de la persona al lado y cagaste, no tenías que saber mucho, tenías que saber que la loca era pelirroja, entonces era bruja, y te caía mal porque era llamativa, entonces, Pero qué no, mala, no da lo ¿cachai? mismo, pues al final el lo salvaje importante muere, es el, o ¿Ah? la bruja, el salvaje muere, a las brujas las queman, Por eso entonces te por digo ese que no terreno te da lo no mismo es si lo saben todo o mismo. no. A mí me lo da lo mismo si la saben todo o no. importante, Si el weón que te quiere matar, te va a matar. Si este mundo te quiere matar, este Te va a planeta, la matarte Tierra igual. te va a matar igual. Sí, pues a mí lo ¿Cachai? no me da lo importante es mismo si ejercer me quieren control matar sobre o la no. sociedad lo importante es ejercer control de la sociedad con el mínimo esfuerzo. Si las personas cooperan con el control, digamos, de la autoridad es económico. Si Sí. eso en el fondo Nos es, autocontrolamos. sí, En el fondo la gente teme la información que tengan sobre ellos porque es una forma que tienen, porque ellos entienden que al tener información sobre ellos los pueden amenazar con cosas, los pueden mm, dominar, cuando en el fondo eso es una mentira, nadie puede ser dominado por nada, solamente tú te dejas dominar y se acabó. ¿Cachai? Así es no es simple. tan así, No Para no están mí es tan así, así porque así. somos así. seres sociales, weón. Para mí siempre es así. Para mí Frénate siempre es Red así. O si Bull, no, frénate Red Bull. Ahí, no, no, si conténla. no tiene, no Red, tiene nada que ver con Red Bull, weón. Tiene que ver con oh, lo que siempre he oh. pensado. Rienda, Pero sí pone la pero rienda. no, bueno, no hay argumento, no hay argumento para lo que yo estoy diciendo, pero dale, si queréis burlarte de eso, No, dale, porque no no, hay que Yo como problema. quería, dices, sí, o sea, Eres libre. yo quería decir, mira, hemos estado hablando, creo que con este libro, respecto a este libro, creo que más que cualquier otro, ¿no? Pero yo quería decir algo precisamente por eso, que todas las distopías tienen en común algo que es el odio a los libros. La verdad, Es una cuestión más evidente en Fahrenheit porque los queman derechamente, pero los sí. demás también. O sea, en 1984, como contradicen el discurso predominante, los libros, los periódicos, todo están lo que esté censurados. escrito de una vez y para siempre, tiene que ser censurado porque va en contra, digamos, no lo pueden Ah, cambiar, no lo pueden llegar y Mm, tachar. ¿Cachai? sí. Entonces hay que borrarlo porque el pasado y el pasado es peligroso. En el mundo feliz, igual, digamos, traen felicidad, los libros no tienen nada interesante adentro, mienten, se contradicen y por eso hay que eliminarlos. Y en Fahrenheit también, pues, o sea, también los libros no tienen nada de interés en su interior, no aportan. Entonces, es interesante eso de que los libros tienen un potencial de generar reflexión y rebeldía que todos los autores lo tienen muy presente, digamos, como los grandes gran Son- amenaza. claro, tú tienes, son una miedos amenaza. Son una es la amenaza gran amenaza para al este tipo de control. Sí, regímenes. son la amenaza al control. Que en el fondo Porque, hacen pensar, pues. claro, Que es Exactamente, crea gente reflexiva. Entonces, eso es lo que tú no necesitas, gente con dudas, gente que puede representarse otros mundos, otras realidades. Pero ¿qué crees tú que ahora hacen con cada vez más tecnología, cada vez más, en el fondo, cada vez más la gente se aleja cada vez más de los libros, porque cada vez más prefiere algo más rápido, más fácil, un y de a podcast, poco nos vamos, claro, un resumen, un resumen. Es que pero va a tener el mismo efecto, porque morimos aplastados debajo de una suma de información que no podemos procesar. Y los libros tienen la cualidad de que tú los tomas, los lees a la velocidad que tú quieres, tienen un mensaje que es necesario desentrañar, mientras que la información que te arrojan en las pantallas es una cuestión que pasa y pasa, digamos, y uno en el fondo está indefenso, digamos. No podéis dejar de leer información. Y por eso los libros y son tan importantes. en los niños igual es cada vez que tienen tanta de pantallas, de juegos de video, de que depende cómo uno los críe, si cuesta o no que les guste la lectura o no, y cada vez, si los papás no leen, es obvio que vaya a tener niños que no van a leer tampoco, o sea, es menos probable que vayan a Sí, menos leer. probable. Sí, pues, los niños Sí, imitan. Si ven a los papás leyendo, van a leer. Si no, no tienen cómo. yo cuestiono eso, yo creo que incluso aunque te vean leyendo, no leen ellos. Imagínate. Eh, de Yo soy hecho, un de poquito menos hecho, optimista. no, es que la verdad es que es casi romántico ponerse a leer ahora si nadie lee, weón. Sí, yo el otro Tú, día, tú ves, no sé si tú ves, fue, no digamos, sé si fue estadísticas error, internacionales.
o no, pero tengo el libro físico del Mundo Feliz. Y fue una cosa de tiempo y de que era más práctico, lo bajé, lo compré para tenerlo en el celular. ¿Cachai? Entonces los niños me veían en el celular y me decían, mamá, ¿qué estás diciendo? Leyendo un libro, pero claro, leyendo un libro yo estaba en esto, po. Que no es el mismo mensaje que tener el libro en papel. Claro, claro. ¿Sí? Sí, es verdad, sí, es otro símbolo, Bueno, es otro significado. yo le había mandado Interesante. una cifra a Tutu Interesante. y se enojó para varios, pero decía como que los libros más leídos en Estados Unidos igual eran, No me enojé por eso. ya bueno, pero eran como 5.000 libros. Si tú vendías 5.000 libros en Estados Unidos y era superventa de Estados Unidos. Entonces, así Sí, como antes me que sorprendió eso. se leían millones de libros y ahora en el mismo Estados Unidos se lee muy poco. Entonces ya como en 10 años más no va a leer nada y va a seguir Joel leyendo nomás, pues, va a ser el último lector. Nosotros Nosotros. tenemos que hacer la resistencia. Ya quedémonos con eso porque ya Sí. estamos pasados de la hora. Sí. Ya. Sí. Ah, Sí. La próxima Pucha. semana viene Calvino. Viene, tú dijiste, no sé quién viene, ¿vio un Churcano o Calvino? no, Caballero vengo yo inexistente, con te toca a ti. Calvino y después Ah, ya. viene Después viene Joel con Byung-Chul Byung-Chul Han. Ya. Y este libro, ¿cuándo, man? Entonces, hay que hacer el auspicio. Ah, pero manda el Ah, PDF. Ah, perdón, hoy mira, perdón, mira cuál del tengo libro yo, físico. mira cuál tengo yo. De ¿Cuál tengo yo? asesiné. ¿Viste? Maravilloso, muy lindo Le ese puedes. libro. Ese libro podríamos hacerlo, a mí me encanta, man. ¿El Uno poeta de mis libros, asesinado? es uno de mis libros favoritos. Ese es la historia de Cronia Matal. Este es ¿Cachai? sí, Crónica Mental. Este es el poeta Cronia Matal. asesinado, Sí, 1916, primera sí. edición. Para todos los Apoliné. que- ¿Viste? Ya, Ya. ya. Y Ok. me costó $1.000.000. Ok. Ahí. Lo vamos a Sí. mencionar ese tema en Visual Han porque él habla de los libros como objetos, los El libros como fetichismo. Ah, información y toda interesante, toda la interesante. chacha. Sí, sí. Fetichismo de la Habla de eso. mercancía. Oye, Ya, démosle la gracia a tu hermana Palabra al sí, porque muchas cierre nos ha de la gracias, aguantado invitada, todo la Priscila. este invitada. rato. Ojalá La quieras palabra al seguir cierre. participando ahí. No sé qué te pareció. No, gracias por invitarme. Estaba más nerviosa. Creo que ahora me duele el cuello, ¿no? Eh, no, estaba nerviosa sí por la invitación porque no sabía si iba a estar a la altura de... De tan grandes Oye, pero personajes ya. estamos grabando todavía, no Así puede es. decirlo esto Sí, todavía. sí, pero sí, dale, está bien, pero esto Ah, tiene ya. que salir. Sí, dale, Bueno, dale. se siente bien acá. Ah, ya. Así Gracias. que gracias por la invitación y bueno, cuando, a ver, no sé qué libro, Crónicas Marcianas no leí. Si quieren cuando ¿Ya? hablan de... No hemos hablado Sí. de Crónica Marciana, está bueno. No hemos hablado de Crónica Marciana. No, No, No. démosle. no hemos Ya. hablado de Crónica Marciana. No, Pero pero el más caballero adelante, inexistente es tienen... cortito, pues si quiere ahí se lo mandamos igual, pues. También se quería aparecer ¿Vale? la otra semana. Dale, dile tú, por favor. El caballero inexistente de Italo Calvino, que tiene como 100 páginas. Yo siempre reparto los PDFs, ¿no? Yo sé que no necesitan comprar los libros, yo los mando nomás. Ahí es parte del servicio de Cocaine Bear. O sea, entonces ahí, si quieres lo mandas, si lo alcanzas a leer, te puedes sumar. O Si no, la... Crónicas O, Marcianas más adelante. sí, Maravilloso. o más Tenemos hartos libros. sí, vaya harto. Así que ahí muchas gracias por la invitación y ahí cuando Ya, cuando quieran y yo me lea el libro. ya, Ya, pues, pero Acuérdense que tengo fíjate. cabros chicos, sí. Me tienen que dar tiempo para leerlo. Ah, sí, sí, es verdad. ya, terminemos ahí, con el acto de Ya. resistencia. Ahí. Buenas noches, amigos y amigas. Ahí está. Nos Chao. vemos. Chao. Chao.